va a tocar hacer un poquito el papel de maestro de ceremonias, pero nada más allá que esto. Pasamos ahora a tener la conferencia del doctor Michael Benelli, la cual va a ser presentada por el profesor Carmelo León de la Universidad de Las Palmas, y trataba de la sostenibilidad desde el punto de vista de un reto global. Carmelo. Bueno, es para mí un placer, un honor presentar al doctor Michael Benelli. Doctor Benelli es doctor en cibernética, es arquitecto, urbanista, diseñador, es una personalidad destacada y original en el campo de las ideas centradas en la creatividad, en la sostenibilidad. Ha logrado proponer un concepto de sostenibilidad original basado en 5 pilares transdisciplinarios que enfatizan la interconexión entre los múltiples elementos que surgen de la naturaleza y las sociedades humanas y no humanas. Su propuesta, como van a ver, es innovadora y muy convincente, basada en soluciones prácticas para los desafíos que enfrenta la humanidad en sus interconexiones con la naturaleza y el planeta. Además, ha logrado aplicar su propuesta teórica al mundo real, lanzando y estableciendo con éxito el Laboratorio de Sostenibilidad, del cual es director, una organización sin fines de lucro comprometida con la promoción de las acciones de la sostenibilidad desde el ámbito local hasta el global. Y también participa en la promoción de la educación para la sostenibilidad a través del Programa de Agentes de la Sostenibilidad Global, que también lidera y ha creado, cuya última edición tuvo lugar en La Palma a raíz de la erupción volcánica en la isla. Las experiencias exitosas del Laboratorio de Sostenibilidad son excepcionales realmente y constituyen un buen ejemplo de las posibilidades que tienen las soluciones de los problemas del desarrollo humano que enfrentan muchas regiones del planeta y de cómo estas regiones pueden colaborar para lograr soluciones a escala global. Su trayectoria es muy extensa, arranca desde haber trabajado con Fuller, uno de los grandes ideadores del diseño a nivel en el planeta, y realmente su contribución es importante para haber promovido soluciones a escala global, partiendo desde lo local en diferentes ámbitos geográficos del planeta, con numerosos ejemplos que seguramente él nos ilustrará en esta tarde. Muchas gracias, doctor Benelli, por participar en esta jornada y le cedo la palabra a continuación. Buenas tardes a todas y todos. Disculpa mucho que mi español no es bastante bien, solo voy a hablar en inglés. What I thought I'll do today is try to combine a few things. I'd like to tell you a little bit about the contarles un abanico de cuestiones. Quiero hablarles sobre el laboratorio de sostenibilidad en sí, de Sustainable Lab. También quiero centrarnos un poco en el concepto de sostenibilidad per se. Y a continuación compartiré algunas de las experiencias que hemos compartido aquí en Canarias a lo largo de los últimos años. Por supuesto, nos es de especial relevancia por lo que implica para esta maravillosa región de Canarias. El Sustainable Lab se creó en
2008. Se fundó en 2008, una organización sin ánimo de lucro que busca dar respuesta a los retos a los que hace frente la humanidad, encontrar una manera, un camino sostenible, sin precedentes. No contamos con nadie que tenga esa experiencia sobre cómo gestionar hasta 10.000 millones de personas en el planeta de una manera que sea pacífica. No tenemos un libro de recetas al respecto, y si no tenemos un libro de recetas, no tenemos una receta para ello, así que tendremos que experimentar. ¿Y cómo experimentamos? ¿Y dónde? Pues en un laboratorio. En la actualidad lo que nos encontramos es que nuestro planeta es un laboratorio de innovación sostenible. En 2008 vimos que no había nadie que se estaba ocupando de ello, así que en aquel momento, un poco con inocencia, la que también caracterizaba a Don Quijote, pues nos embarcamos en este experimento. La misión, en términos generales, es avanzar en esta agenda de sostenibilidad. ¿Cómo? Pues a través de proyectos educativos, de desarrollo, de científicos de investigación, actuar como un catalizador para acelerar la transición de la sociedad mundial y su economía hacia una base sostenible mediante la investigación, el desarrollo y la demostración de enfoques innovadores para las prácticas de sostenibilidad, ampliar las perspectivas, reducir impactos positivos y también contamos con diferentes elementos. En primer lugar, este sistema orientado al diseño. Nos gusta tener un enfoque holístico, integral, entender los componentes que conforman un problema y cómo interactúan entre ellos. Esto nos permitirá tomar las riendas de dicho problema y cómo conseguir un cambio. Además, el diseño en sí también es importante. Solemos centrarnos en los problemas, pero cuando nos centramos en un problema, acabamos convirtiéndonos en prisioneros de esa mentalidad. Es difícil escaparnos de ella. El diseño, no obstante, nos pide que creemos una visión. ¿Qué es lo que queremos lograr, independientemente de las circunstancias? Y después nos planteamos qué necesitamos para lograr esa visión. Bueno, parece que voy demasiado rápido. Otra parte de este marco conceptual es esta teoría moderna e innovadora del cambio, en el que hacemos una distinción entre los cambios que podemos hacer en el sistema, mientras que el sistema permanece tal y como es. O, por otro lado, cambios que implican una transformación completa en la que el propio sistema también varíe, también evolucione. Y, por supuesto, nuestra propia definición de sostenibilidad y los principios que conlleva. Estos son, pues, por supuesto, los criterios que elaboran el marco con el que trabajamos. Todo nuestro marco conceptual acompaña a cada uno de los proyectos que llevamos a cabo en todas partes del mundo. Y lo que pretendemos lograr es una transformación profunda, no marginal. Esto simboliza la transformación. Ven ahí ese pato nadando, al final de todo volverán a verlo. Estaba nadando en este charco de agua. Y lo cierto es que hace 10 años ese charco de agua era como la imagen de la derecha. Hoy en día es la imagen que vemos en la parte superior. El laboratorio se ha diseñado para responder a 4 pilares fundamentales: la tecnología, proyectos de desarrollo, innovaciones tecnológicas, educación, y ahora nos estamos centrando en las capacitaciones y también la economía verde. Cómo desarrollar instrumentos financieros que reconozcan las herramientas que suelen alejarse, pues, de la programación y computación estándar. Bueno, vamos a continuar. No voy a detenerme en los detalles. Aquí ven algunos proyectos. Aquí hacemos un modelo para agricultura sostenible en un ambiente desértico. También trabajamos en Costa Rica con un grupo de inmigrantes irregulares de Nicaragua. Lo que intentamos es desarrollar un modelo, cómo lidiar con estas comunidades, este tipo de comunidades de inmigrantes que encontramos en muchas partes del mundo. Aquí también otro proyecto interesantísimo en Arizona.
tratamos de contribuir con bioremediación a lugares en los que quedan trazos tóxicos por la mina, el trabajo en minería. Aquí tenemos un proyecto de Kenia y también en Estados Unidos, pues hemos visto que hay muchos cambios últimamente. Aquí tenemos el Premio a la Sostenibilidad, un programa en el cual premiamos a proyectos de graduados en Costa Rica y además acabamos de comenzar el mismo proyecto en Bután. Por último, pero no por ello menos importante, es este programa de los becarios de sostenibilidad global. Puede ser que lo reconozcan, ya que hemos tenido algunos partícipes de las Islas Canarias. Bueno, tenemos proyectos en desarrollo. La idea tras estos proyectos en desarrollo es crear un portfolio que visibilice dicho proyecto, con este enfoque que les mencionaba al principio. Queremos desarrollar el laboratorio como una red de actividades, de centros de actividades, de zonas en las que desarrollemos dichas actividades. Llevamos ya 17 años desde que comenzamos, nos centramos en desiertos y tierras muy secas, comenzamos ahí con Israel, luego en Costa Rica con trópico húmedo y seco, en Bután con ecosistemas alpinos, sobre todo cuestiones relacionadas con la sostenibilidad en esas regiones, y por supuesto en las Islas Canarias comenzamos nuestro vínculo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para responder a cuestiones de ecosistemas insulares. También he querido incluir esto porque hace tan solo 3-4 días hemos recibido en el laboratorio pues que se nos incluya en el Salón de la Fama de la Industria Verde Internacional, una ceremonia que celebramos hace apenas unos días, el fin de semana pasado. Así que he querido incluirlo. En cuanto al concepto de sostenibilidad, como sabrán, este concepto se está sobreutilizando, incluso abusando. Casi ha perdido ya su significado. Parece que tenemos que incluir esta palabra en todo lo que decimos. Tenemos que proporcionar una definición clara, un desarrollo que se ocupe de un problema o de una solución sin quitarle ese recurso a las generaciones venideras. Pero incluso esa definición no nos basta. Hay que ver los valores de utilidad económica para los futuros, pero eso también es algo difícil. Esas generaciones venideras a lo mejor lo necesitan, pero bueno, es algo muy típico de las Naciones Unidas. Buscamos el denominador mínimo común. Y puede ser que las del 92 pues, estén de acuerdo o no con lo que en aquel entonces consideraban que era necesario. En cualquier caso, tenemos que redefinir este concepto, darle algo más de rigor. Hay dos cuestiones que son fundamentales. ¿Cuáles son las variables clave? Los componentes del sistema que describimos. Y en segundo lugar, ¿cómo interactúan? En el caso de la sostenibilidad, en este contexto, hay dos variables y que necesitamos sí o sí. Por un lado, la población, y por otro lado tenemos la capacidad de resistencia, de carga del ambiente. Es decir, podemos hablar de un ambiente que sea simplemente un laboratorio, en una placa, o puede ser que hablemos del planeta entero. La interacción de los dos componentes es circular, no es lineal. Se trata de un círculo en el que el uno y el otro se definen mutuamente. Este círculo es clave en la esencia del concepto de sostenibilidad. A menudo escuchamos hablar sobre la economía circular. No obstante, solemos referirnos con ello al reciclaje, pero el concepto va mucho más allá y hemos de encontrar un equilibrio en esta interacción. Aquí podemos ver un ejemplo más definido. La población vemos que es más compleja de lo que pudiese parecer en un primer momento.
Y lo que está claro es que el entorno, el ambiente, no solamente tiene un impacto en la población que en ella habita, sino que también influye directamente. Además, la población afecta a la capacidad de carga de diferentes maneras. Vemos que hay dos canales principales. Por una parte, los recursos, porque consumimos el entorno, si me permiten decirlo de esta manera, y por otro lado tenemos esta generación, esta creación de productos derivados. Estos productos derivados han de absorber este entorno que nos rodea. Si echamos un vistazo a esta especie de concepto sistémico, llegamos a la conclusión de esta definición de sostenibilidad. Un equilibrio dinámico, no un punto estático que una vez que llegamos a él permanece para siempre en el mismo estado, no, sino un equilibrio dinámico en el proceso de interacción entre la población y la capacidad de carga de un entorno, de un ambiente, de manera que su población desarrolle su máximo potencial sin condiciones, sin producir efectos irreversibles adversos en la capacidad de carga del medio del que depende. Hay dos cuestiones clave en esta definición. De hecho, una de estas variables se puede medir. Y por otro lado, es la lógica que sigue también la economía circular, lo cual es destacable. Por supuesto, ahora mismo no hay equilibrio ninguno, porque consumimos recursos más rápido de lo que la Tierra los puede regenerar. Estamos consumiendo unas cantidades mucho mayores de las que podemos recuperar. Hay dos factores que demuestran esta falta de equilibrio. En primer lugar, vemos el aumento de la población, cómo se ha disparado la población respecto a los últimos siglos. Como ven, en el momento de la peste negra era cerca de 1 millón y desde entonces hasta la actualidad hemos pasado a los 8.000 millones. En aquel momento teníamos 1.000 millones, a día de hoy ya 8.000 millones en apenas unos años. Tal y como hablan los científicos al respecto, está cambiando todo, pero vemos esa punta en la gráfica. Lo que está claro es que la relación, la dinámica entre el planeta y la humanidad ya ha cambiado por completo y lo ha hecho con ese salto hacia arriba. ¿Pero por qué es tan importante? Pues porque la mayoría de los mecanismos implementados, sean cuales sean, son de nuestra época neandertal, es decir, no nos hemos puesto las pilas, no estamos actualizados en este sentido. Y por supuesto no solamente se trata del número de actividad, sino también la intensificación que crece día a día, la actividad humana, cada vez más vuelos, más consumo, más personas, más de todo. Me gusta utilizar este ejemplo porque es un ejemplo visual. Es un indicador visual sobre el que demuestra la gran intensidad de nuestras actividades. Probablemente conozcan ya esta imagen de los satélites que sacan una foto nocturna de Europa. Aquí queda patente la intensidad de lo que ocurre en la región. Y además, para colmo, una gran proporción de esa electricidad que se produce a partir de recursos fósiles. Así que es una demostración de cómo estamos quemando el planeta. Y me río, pero en realidad este asunto no es de risa. Por supuesto, como les digo, estamos consumiendo más de lo que deberíamos. Un ejemplo es la tala. Estamos talando más bosques de los que se puede regenerar, naturalmente dicho, bosques. También en el mundo de la pesca, les sonarán. Y además también estamos emitiendo más CO2 del que el planeta puede absorber y tenemos basura por todas partes. Nada de esto ayuda. Hay muchos esfuerzos, muchas charlas al respecto, pero lo que queremos es que
no solamente se está manteniendo este desequilibrio, sino que se está intensificando. ¿Y qué es lo que ocurre? El planeta, la biosfera, están en un estado crítico. Esto queda patente de diferentes maneras, por diferentes enfermedades del planeta, si les parece bien llamarlo así. Tenemos problemas en el medio ambiente, pero realmente son síntomas de la Tierra que nos comunican que estamos haciendo algo mal. Lo vemos en el agotamiento del ozono, cambio climático, pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, desertificación, presión sobre los recursos hídricos, reducción de la cubierta forestal y, por supuesto, las grandes, enormes disparidades entre las naciones y también dentro de dichas naciones. Vemos que estos son muchos de los síntomas de las manifestaciones de ese estrés planetario. Y también podemos ver que hay más fuego, hay más guerra, todo ello un resultado, a mi modo de ver, del estrés por el que está pasando nuestra biosfera y que nosotros mismos también sentimos. Volvamos ahora al consumo de recursos, así como a la generación de productos derivados. Estas son condiciones físicas, una interacción metabólica con el planeta. No obstante, hay muchos aspectos no físicos, más allá de esta actividad, de estos vectores de actividad que influyen en el equilibrio. Estos factores incluyen, por supuesto, el tamaño demográfico, el volumen y la intensidad de la actividad, así como la composición del entorno, sin dejar de mencionar los aspectos de la cultura predominante, la visión del mundo, los valores, la tecnología disponible, la organización política y económica, el sistema con el que contamos, cómo la sociedad se estructura a sí misma. Todos estos son factores que influyen el equilibrio del que les hablo. Si anotamos todos estos millones y millones de componentes dentro de estos factores, me ha parecido adecuado agruparlos en 5 dominios principales. El dominio material, que supone la base que regula el flujo de material y de energía. También encontramos el ámbito económico, que ofrece un marco guía para definir, gestionar y crear riqueza, aquello que llamamos riqueza, ya sea lo que se encuentra en el banco o el bienestar mismo del ecosistema. También está el ámbito de la vida, el dominio de la vida. Decido no hablar de medio ambiente porque pienso que acentúa el problema. Nosotros estamos aquí, el medio ambiente está ahí, así que podemos hacerle lo que queramos del medio ambiente. No, nosotros somos parte del medio ambiente. No somos vecinos, sino que estamos en él, así que lo llamo dominio de la vida en general. Luego también encontramos el dominio social, clave para las interacciones sociales, y por último, pero no por ello menos importante, el dominio espiritual, de los valores. Todos tienen que ver con cómo hacemos las cosas, pero este último ámbito, el dominio del espiritual, plantea qué hacemos aquí, qué valor aportamos, por qué estamos aquí. ¿Somos un depredador? ¿Qué somos? Resulta interesante mencionar que estuve trabajando con el banco y compartiendo este marco con compañeros, compañeras, y nadie de ningún empresaria se había planteado realmente en ese contexto, trabajando con el Banco Mundial, ese dominio espiritual. Pero me di cuenta de que realmente este es el elemento, la gravedad que mantiene todo en un mismo plano. Aquí vemos los 5 dominios, cómo interactúan. Son un sistema en sí mismo. Por ello, no podemos centrarnos en uno o en otro. Si nos tomamos la sostenibilidad en serio y lograr la sostenibilidad, no podemos depender únicamente de la tecnología o de la espiritualidad, sino que tenemos que combinarlo de manera simultánea.
Además, por supuesto, hay unos principios definitorios para cada dominio. No tenemos tiempo para adentrarnos en ello, pero es una de las partes más abstractas de este marco. Y cada principio cuenta con una serie de políticas, de implicaciones políticas y operativas. La productividad de recursos, usamos recursos renovables, entre otros. Bueno, ya hemos definido el concepto, pero ahora quiero que se planteen otra cuestión clave. ¿Es la sostenibilidad un mero objetivo, tal y como se lo considera por la mayoría? Pensamos que es un adjetivo, algo positivo. Tenemos los objetivos del milenio de las Naciones Unidas. Todos, por supuesto, querían sumarse a ello. Tenemos una lista de 17 objetivos ODS que estaría genial cumplir. Una lista de deseos, si queremos llamarla así. No obstante, tenemos que entender cómo se interrelacionan y los límites en el caso de que las logremos. Así que es un objetivo en sí mismo. Me gustaría aportar una cuestión, una conclusión que alcancé tras leer un artículo de cibernética compartido hace ya unas décadas. Ahí se habla sobre la estructura del sistema y se habla sobre cómo cualquier comportamiento de cualquier sistema se debe a una estructura determinada, ya sea visible o no. Hay una estructura que acarrea dicha conducta. Parece algo sencillo, pero a menudo tratamos de cambiar, transformar algo y nos centramos en la conducta en sí, no en la estructura interna. Si queremos cambiar una conducta, hemos de reinventar, rediseñar la estructura que la facilita. De lo contrario, pues podemos celebrar charlas, conferencias, convenciones en las Naciones Unidas. Pero nos estamos centrando en la conducta, no en la estructura. Piensen en el cambio climático. Constantemente el debate gira en torno, a lo largo de las últimas décadas, los niveles de emisiones, en lugar de centrarse en lo que ha de cambiar, que es, por supuesto, deshacernos de los recursos fósiles. Vemos cómo hay un cambio total de paradigma en estos conceptos. Lo que está claro es que la sostenibilidad es el estado de un sistema, no es un objetivo que hemos de lograr. El sistema es lo que hace. Y de momento, en la estructura que subyace a nuestra civilización actual produce inestabilidad, produce un estado inestable. ¿Y cuáles son las estructuras? Pues todo lo que venimos mencionando. El mercado financiero, la industria, la gobernanza, la cultura, los modelos mentales, el modelo económico, educación, ya les mencionaba los mercados financieros y también las prioridades en el uso de tecnología. Todos estos aspectos básicos producen un sistema completo increíblemente resistente al cambio. Cada uno de estos elementos está vinculado con los otros y se refuerzan mutuamente, así como el sistema resultante. Así que al final el sistema produce a las personas que generan, que gestionan la industria tal y como la conocemos. Por ello es tan difícil lograr ese cambio. Este tipo de sistema ha de rediseñarse, tal y como les mencionaba. El cambio es esencial. ¿Pero qué tipo de cambio? Tenemos el cambio de primer orden. Una revolución, por así llamarlo, que cambie completamente el carácter del sistema, es decir, que cambie su estado, su comportamiento. En definitiva, reordenar las cuestiones
generaciones de la humanidad. Se requiere un segundo cambio, es decir, en valores, visión del mundo, en la cultura subyacente, en la estructura de la economía, en la forma en la que funcionan los mercados financieros, en la disponibilidad y uso prioritario de la tecnología y en la gobernabilidad. ¿Y por qué es tan importante? Se dan cuenta de que la mayoría de los cambios de segundo orden están vinculados con estrategias de primer orden, tal y como les mencionaba antes con el cambio climático. Por ello no estamos logrando cumplir con esos objetivos que profesamos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es fomentar una alineación que funcione bien, una alineación entre individuos, sociedad, economía y la capacidad regenerativa de los ecosistemas que sustentan la vida en el planeta. Piensen en Wilcox, cómo se armoniza como engranaje y cómo funcionan unos con otros. Necesitamos cada engranaje para que el sistema funcione. Bueno, tenemos dos opciones. Una de deterioro continuo y por otro lado, entender la sostenibilidad como la base para todo, para el planeta, para Canarias, Las Palmas, Nueva York. Piensen en los términos que prefieran. Y por supuesto no queremos que el futuro luzca así, pero esa es la realidad para una parte demasiado grande de la población humana. No basta con decir que está en nuestras manos. Lo que requiere, si se dan cuenta, es un esfuerzo colaborativo histórico. Me gustaría ahora mostrarles cómo luciría la aplicación de estos dominios en situaciones concretas. Aquí vemos algunos proyectos que les mencionaba antes. Intentamos crear un cambio radical e innovador en las dimensiones de la comunidad. Por ejemplo, con cuestiones de género que son bastante sensibles en la zona. Nos sentamos en una función cooperativa en la que contásemos pues, con diferentes tribus que realmente no suelen interactuar, pero que aquí colaborarían. También intentamos generar oportunidades económicas con cuestiones más productivas. Intentamos amplificar estas oportunidades a través de la tecnología, con plantas medicinales, produciendo pues, estos productos saludables. También educación. Tenemos una escuela de educación agrícola. Antes del COVID teníamos 1000 alumnos y alumnas cada semana. Y todo esto se ha convertido en una infraestructura común, también las tecnologías verdes que permiten pues utilizar este enfoque de los recursos y por supuesto esta gran restauración de los ecosistemas. Así lucía el lugar cuando comenzamos en 2008, una imagen por satélite. Este es el aspecto que tenía y este es el aspecto que tiene hoy. Creo que las imágenes valen más que 1000 palabras. Vemos que ahora ese espacio se ha convertido en un espacio muy activo, con muchos proyectos. Ya cumple 17 años. A día de hoy reflejaría una inversión de $20 millones provenientes de diferentes entidades altruistas, así como de los gobiernos. En Canarias llevamos 2 años y medio, casi 3 años. Creamos esta oportunidad de colaboración con la Universidad de Las Palmas, gracias al trabajo de Carmelo. La primera sesión con los becarios la celebramos en el verano de 2023. Resultó una sesión destacable. Colaboramos con una gran cantidad de personas, tal y como pueden ver en la imagen, y todos participan de una manera u otra en este objetivo de un proyecto con la base de sostenibilidad. Lo que tratamos fue de analizar la visión que teníamos para La Palma, con esta base de rediseñar. Por supuesto, tratamos de crear esta visión para La Palma, planteándonos
cómo sería la palma sostenible. Además, comenzamos un proyecto adicional junto con TIDES, planteándonos este modelado de todo el sistema de la relación entre la actividad turística y la capacidad de carga o la intensidad turística. Nos dimos cuenta de la falacia de que más turistas conllevarían más riqueza. No obstante, la conclusión fue lo contrario. Necesitamos un turismo responsable, necesitamos intermediarios y centrarnos en el ecoturismo o turismo sostenible, como prefieran llamarlo. Con TIDES y la Universidad de La Laguna tratamos de expandir el conocimiento al respecto y de hecho estamos buscando ahora mismo fondos, recaudación de fondos para crear esta herramienta para los gobiernos. Bueno, ¿y cuál es el paso siguiente? Bueno, mientras que el planeta muestra signos cada vez más intensos de ese estrés como resultado de las actividades humanas desconsideradas, surge una gran oportunidad para que el archipiélago de las Islas Canarias desempeñe un papel de clase mundial en el avance de sostenibilidad y de esa agenda de sostenibilidad. Hay una oportunidad, hay que aprovecharla. ¿Y cuál es esa oportunidad? Pues garantizar la prosperidad económica a largo plazo que dependa de un modelo económico renovado. Recuerden la estructura que mostrábamos antes. También garantizar el bienestar a largo plazo de la comunidad local de las islas y de su ecosistema único, es decir, tanto de las personas así como de otras formas de vida. Además, mostrar un modelo de desarrollo sostenible en los ecosistemas insulares de todo el mundo. Y esto es clave. Los retos a los que se enfrenta aquí suceden también en otros archipiélagos, ya sea en el Mediterráneo, o en las Galápagos o en Azores, los mismos problemas, recursos limitados, el impacto titánico del turismo, las oportunidades económicas limitadas, la migración, la edad media inestable de la población y, por supuesto, también crear una oleada de apoyo internacional, así como liberar fondos de inversión que de otro modo no estarían disponibles. Las Islas Canarias declaramos que podemos ser el primer modelo de sostenibilidad en ecología isleña. Si logran afirmar eso, encontrarán, por supuesto, mucho apoyo internacional, así como fondos que de otro modo a lo mejor no estarían disponibles. ¿Pero por qué las Islas Canarias? Creo que ya he mencionado algunas cuestiones, pero por supuesto es un ecosistema único, rico y variado. Tienen un tesoro, un auténtico tesoro. A muchos les encantaría contar con él, pero no lo tienen y por eso vienen a visitarles. Además tienen una marca, entre comillas, única y una historia legendaria, llena de leyendas. Una tierra rica en historia, algo que en sí ya atrae. Tienen un ecosistema muy rico, muy atractivo, que llama la atención. Además, esa sensibilidad hacia los temas de sostenibilidad resulta evidente, queda patente en esta conferencia, pero también lo vimos durante ese proyecto con la universidad, con todas las personas con las que interactuamos. Además, cuenta con universidades, instituciones científicas de investigación de clase mundial, Starlight, la Reserva de la Biosfera. Y por supuesto hay que ver cómo podemos utilizar todo este abanico de talento local. También está esta idea de la escala. Es un todo conceptualizable y manejable, porque es un sistema cerrado desde el punto de vista ecológico. Así que se puede gestionar y conceptualizar como un todo. No es demasiado complejo si echásemos un vistazo a Estados Unidos y nos lo planteásemos para allí. No llegaríamos a ningún lado, pero aquí sí podemos llegar a buen puerto porque es abarcable.
Además, resulta relevante para otros archipiélagos insulares, como les decía. Si podemos crear un modelo aquí, ese modelo será recibido con los brazos abiertos en muchos otros puntos del planeta. Y por último, aún no está demasiado desarrollado. Hay zonas que sí, pero no el archipiélago en su conjunto, por lo que aún contamos con esa oportunidad de reencaminarlo en la dirección adecuada. ¿Y qué conllevaría? ¿Qué tendríamos que hacer para lograrlo? Necesitaríamos un compromiso inequívoco por parte del gobierno, por parte de todos los agentes implicados. Hay veces en las que no contamos con el esfuerzo necesario, pero en este caso requerimos un compromiso inequívoco. Además, necesitamos este enfoque de diseño holístico. La característica clave de un sistema es que cuenta con propiedades que no comparte con ninguno de sus elementos. Es decir, no podemos tratar de lidiar con los elementos esperando mejorar los sistemas. No podemos mejorar un sistema centrándonos en sus componentes. Un sistema es el resultado, la suma de sus componentes y de la interacción entre estos. Así que son dos cuestiones completamente diferentes. Necesitamos un gran apoyo gubernamental. Si el gobierno, y aquí tenemos al presidente de las Islas Canarias, sí les apoya. Si tenemos ese compromiso, tendremos una de las partes fundamentales que necesitamos. Además, necesitamos un mecanismo especial, una organización especial que se cree con este propósito. No podemos contar con los mecanismos y organizaciones con los que ya contamos para todo lo demás, porque están demasiado arraigadas en el sistema en sí. Y además necesitamos ese compromiso colaborativo de todos los sectores, comunidad, gobierno, el mundo académico, sector privado y otras partes interesadas. Bueno, estamos llegando ya al final. Ahora, ¿cómo lo sería? ¿Qué aspecto tendría? En cuanto a la propuesta de valor, que es este dominio espiritual o de valores, me gusta empezar por este porque es el más importante, aunque realmente nunca es el concepto en el que nos basamos al hablar de estas cuestiones a este nivel. Lo primero que necesitamos es esa visión común, una visión común y una apuesta por ese futuro común, el Pacto de Canarias, en otras palabras. Queremos que esta visión común se ancle en, como les digo, lo que llamaríamos en el futuro el Pacto de Canarias o el acuerdo, pero creo que pacto es una palabra más acertada. Ese pacto para convertirse en un modelo. También encontramos esa estrategia de desarrollo económico sostenible y se me lengua la traba, disculpen. Será crucial porque nos basaremos en ello para todo lo demás. Tiene que materializar estos objetivos con un modelo económico impulsado por los principios de sostenibilidad, de esa innovación tecnológica que se encamine en esta dirección, no en otra. Si aportamos nuevas tecnologías, puede ser que produzcan puestos de trabajo, pero ese no es el incentivo adecuado. En ese caso, también contamos con diversificación, muy importante, sobre todo en islas como La Palma, en la que encontramos el sector público de turismo. Estamos dejando atrás la agricultura y un campo, un ámbito que fomentaba la soberanía alimentaria. También necesitamos un turismo responsable. No podemos sobrecargar una zona, no podemos tener ese turismo de masa por todos los problemas que acarrea. También a menudo hablamos de esta capacidad de carga, puede sonar algo complejo, pero basta con un ejemplo. ¿Cuánta agua necesito para producir 1 kilogramo de plátano? ¿Y cuántas consume el turista medio? ¿Tenemos los recursos suficientes para proporcionarles esos plátanos? ¿Queremos invertir esos recursos en proporcionarles plátanos? También es muy importante contar con herramientas de inversión innovadoras. Necesitamos inversiones en infraestructura
cuantiosa. El mundo del banco tradicional no va a reconocer a lo mejor el valor de esos recursos naturales o del capital humano, entre otros. Por ello es importante desarrollar nuevas herramientas. Hay un movimiento muy importante también en el mundo financiero, si bien aún está en pañales, para lograrlo. También encontramos el desarrollo de capacidades y la formación profesional. Necesitamos contar con esa capacitación para que se pueda facilitar el cambio del sistema. También encontramos la cuestión de infraestructura relacionada con el dominio material, los recursos hídricos, dependencia energética y fuentes alternativas mixtas, gestión de residuos, crucial aquí, esa conversión de residuos en recursos. Hemos visto ejemplos terribles con lo que ocurre. También el transporte y tecnología de la información y resiliencia ante desastres o catástrofes. En cuarto lugar, encontramos la comunidad, bienestar personal y gobernanza dentro del dominio social. Necesitamos esas ideas, como les digo, vivificantes, ¿no? La manera de gobernar basada en la sabiduría, participación comunitaria, salud, bienestar y estilo de vida, equilibrio demográfico, la educación, alfabetización y sostenibilidad, reforma educativa para alinear con los valores de sostenibilidad. Hemos de entender, y con ello me refiero por ello digo alfabetización en sostenibilidad, hemos de entender a qué se refiere exactamente y por supuesto alinear a través de una reforma educativa la educación con los valores de sostenibilidad. Por último, encontramos la salud de los ecosistemas dentro del dominio de la vida, conservación de los ecosistemas marinos y terrestres, la restauración de zonas rurales degradadas, sobre todo en algunas islas más que en otras. También la protección y mejora de la biodiversidad, indispensable. En la prensa he visto que hay muchas cuestiones a resolver con el mundo marino, con los cetáceos, las ballenas, por cuestiones de turismo, entre otros. También los principios de diseño sostenible en el urbanismo. Es crucial para internalizarlo. Y por último, el fortalecimiento de las reservas de la biosfera. Son activos de gran valor con los que cuentan aquí. Hemos de garantizar que no acaben en un estado crítico por motivos de beneficio o de presupuesto. Pero ¿cuáles son los obstáculos? La fragmentación. A menudo hay diferentes grupos que hacen proyectos, que llevan a cabo proyectos de manera independiente, cada uno en un lugar diferente. Luego, el continuar como estábamos. También esta burocracia poco imaginativa. Regulaciones que resultan también poco familiares, intuitivas. También esos intereses arraigados y, por supuesto, ese prejuicio de que es demasiado complejo, que resulta imposible. Lo oirán siempre oirán estas palabras cada vez que planteen un cambio. Y antes de acabar me gustaría compartir de nuevo esta foto del pato que conocían antes. ¿Y por qué? Pues porque este pato para mí se ha convertido en un símbolo. Cuando comenzamos con nuestro proyecto en el laboratorio, empezamos a hablar tal y como lo hacemos ahora. En aquel momento, todas aquellas personas que queríamos involucrar en el proyecto por motivos de inversión o de otros, nos decían que era imposible, demasiado complejo, demasiado difícil. Y era, pues, al fin y al cabo, tan imposible como este pato que nada en un charco donde hace 10 años no había agua. Muchas gracias. Thank you very much, dear Professor Michael Benelli. Decidimos que extendíamos el tiempo de la presentación para que nos hiciera la visión completa
Y como vamos a tener tiempo de intercambiar, luego en el café, pasillos, vamos a dejar que las preguntas se las hagamos personalmente a él, que nos atenderá con todo el gusto, con esta extraordinaria visión de los retos y las oportunidades que tiene Canarias. Muchas gracias, Michael. Thank you very much, Michael. I'm offering you to speak with the rest of the people at any moment today or tomorrow, and we'll continue with the next presentation. Thank you.